La agrupación cubana Iberoorquesta Juvenil Vocal Clave de Sol, procedente del municipio La Lisa de La Habana, ha realizado una pequeña gira por nuestra tierra durante la primera quincena de julio, en la que han ofrecido 11 conciertos, visitando diferentes localidades de la provincia granadina. A su llegada a Motril, el concierto inaugural se celebró en el Teatro Calderón, con una gran acogida de público, donde ofrecieron un magnífico y amplio repertorio lleno de ritmos caribeños y melodías populares cubanas. Vocal Clave de Sol surgió el 2 de mayo de 2009 y ya hoy llega a sus 14 años. Está integrado por niñas, niños y adolescentes en un momento inicial del municipio de La Lisa, pero ya prácticamente de toda la provincia de Habana. El único requisito para formar parte de nuestro proyecto es poseer el instrumento, la guitarra, tan cubana, tan española. En solo 6 meses, los estudiantes ya llegan a tocar diferentes canciones, por ejemplo, la Guantanamera. Y hablando de Guantanamera, voy a comentarles el repertorio que hoy les regalará Vocal Clave de Sol. Iniciaremos con un regalo. Queremos interpretarles Granada. Granada por Vocal Clave de Sol. Seguimos por un recorrido por nuestra música cubana, con temas como Tú y la Bella Cubana, una hermosa habanera, Siboney de Ernesto Lecuona, Los Muñecos, una danza de Ignacio Cervantes, Guitarra Mía de Polo Montañés, Tico Tico no Fubá, La Partida, y de ahí nos iremos a Argentina para interpretar una Milonga de mis amores, además de otros temas bien cubanos como La Negra Tomasa, Son de la Loma, El Chan Chan, El Carretero, así como Cafetal y Sarandonga. Y al final, otra sorpresa, también bien española. Recibámoslos entonces con un fortísimo aplauso. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasías. Mi cantar flores de melancolía que yo te vengo a dar. Con este repertorio cargado de canciones, sones, boleros y guajiras, han actuado además de en Motril, en Salobreña, Almuñécar, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla, Molvízar, Calahonda, Castelldeferro, Monachil, Los Ojíjares y Las Alpujarras, durante los 13 días que ha durado su estancia en España, invitada por la Asociación Musical de la Costa Tropical, que desde el pasado mes de noviembre lleva gestionando este encuentro. Y todo empezó allá por noviembre, donde una monja dominica que ha estado aquí en el Sagrado Colegio de las Dominicas y ahora ya está en Las Vistillas, en Granada, pues me la encontré justamente allí en Granada y me habló de la orquesta, porque ella tiene 2 sobrinitas y su hermano como fundador de este proyecto del que hablaremos ahora a continuación. 2 sobrinitas que están tocando y han cantado, y ahí empezó todo, en el mes de noviembre, por ahí. Desde entonces, pues nuestra asociación que tenemos, que se llama
Asociación Musical de la Costa Tropical se empeñó en que, pues, nada menos que 21 personas que forman la expedición, pues vinieran por aquí a nuestra costa tropical. Bueno, mucha gente sabe y conoce a un fotógrafo de aquí de Motril llamado José Antonio Maldonado. Pues este hombre tiene contactos precisamente con estos familiares a través de la monja que hemos hablado, se llama Sor Lourdes Rodríguez, y bueno, surgió la idea de poder hacer aquí esto. Hay una cosa interesante que ha facilitado todo, y es que una de las directoras, Nuria García, que por cierto ha sido durante 8 años directora general de música del Ministerio de Educación de Cuba, vive actualmente o reside y estudia música o educación musical en Cataluña, concretamente en Palamós. Y este ha sido el enlace fundamental para que yo tuviera un contacto muy asiduo con ella, y ella me explicaba todo, qué necesitaba, qué podían tocar, cómo funcionaban, etcétera, ¿no? Y así, pues durante casi 6 o 7 meses hemos estado preparando esta orquesta, que ha sido una experiencia fantástica para mí en concreto, para nuestra asociación y para todo aquel que ha podido disfrutar de una música increíblemente extraordinaria, rítmica, vibrante. Cantaban, bailaban, animaban a todo el mundo a bailar y se levantaban en los conciertos. Así que ha sido una gira fantástica, de verdad, de verdad. La expedición cubana, invitada oficialmente por la Asociación Musical de la Costa Tropical, ha estado hospedada en nuestra ciudad en el albergue de Jesús Abandonado, y desde aquí se han movido por los diferentes escenarios en los que han actuado, y además han tenido la ocasión de conocer nuestra tierra y nuestra cultura, tan similar a la cubana. Decir muy alto y muy claro que si la Asociación Virgen de la Cabeza de Jesús Abandonado no los aloja y no les da de comer, difícilmente nuestra asociación podía haber traído y mantenido y organizado durante estos 13 largos días la estancia de 21 personas. Eran 15 músicos y la directora y unos pocos adultos que hacían también misiones de periodistas, de grabaciones, de retransmisiones en vivo a Cuba, de los conciertos, concretamente en Torrenueva lo retransmitieron, y fue en un cine de Cuba donde estaban viendo miles de personas la actuación de sus paisanos aquí en nuestra costa tropical. La Asociación Musical de la Costa Tropical pretende no solo divulgar la música popular cubana, sino dar a conocer la ejemplar actividad sociocultural desarrollada en el municipio habanero de La Lisa, con cientos de niños y jóvenes a través de sus diferentes agrupaciones musicales, y en especial con la Iberoorquesta de Guitarras Vocal Clave de Sol, que dirigen sus fundadoras y especialistas, las maestras Yamile García Zurita y Nuria García Reyes. La Orquesta de Guitarras Vocal Clave de Sol forma parte de un proyecto sociocultural comunitario, el cual fue creado en mayo del año 2009 con niños y adolescentes de la comunidad de San Agustín, en el municipio de La Lisa, como un proyecto para que los niños con aptitudes para la interpretación y teniendo como base educativa el canto colectivo, se vincularan con uno de los instrumentos más arraigados en Cuba. Sí, la guitarra, pues como aquí también, es el instrumento más popular, y por lo tanto pues hacen muy bien en promocionarla, y los chiquitos
no es como en Venezuela, que es gente que está, digamos que allí empezó todo algo parecido, por recoger a la gente, a los chicos, a los muchachos que estaban en la calle, abandonados, con problemas, etc. Aquí no, es que son padres que quieren que sus niños vayan allí, no tienen que pagar nada, estas profesoras no cobran nada, tienen un sentido comunitario de todo increíble. Para poder venir aquí, bueno, pues ellos se han pagado su billete de avión, que han sido unos 650 euros. Barato para lo que el sistema porque han venido con Iberojet, que es una empresa así de bajo coste, y bueno, pues muy bien. Y para reunir esta cantidad, ellos han hecho hasta una hucha. El que tenía algo ha podido venderlo para recoger. Ten en cuenta que la economía en Cuba, en Carnita, está bastante mal y necesitan mucho apoyo, mucha ayuda. Y bueno, nuestra asociación ha colaborado también dentro de lo posible, todo lo que hemos podido. Hemos mandado 1.300 euros para que 2 personas que no podían venir de ninguna de las maneras vinieran. Y aquí, bueno, pues nosotros hemos ido adelantando los gastos que hemos tenido, que han sido muy cuantiosos, porque, bueno, ha habido que ir a Barajas a por ellos, al aeropuerto de Barajas, con un transfer que el día 17 los volvió allí. Hemos tenido un autobús de Fajardo, a quien tengo que agradecer también su colaboración, la empresa Fajardo, para visitar los diferentes pueblos de la provincia y de la costa que hemos andado. Y luego, gracias sobre todo a Jesús Abandonado, sin lugar a dudas, Rosa, que es una santa, de verdad, que nos ha alojado allí, los ha alojado con todo cariño y le ha dado de comer a mediodía, le ha bajado comida a la residencia donde ellos están. El proyecto ha significado una revelación cultural para San Agustín, con un alcance que supera ya los 400 niños y adolescentes con sus correspondientes familias, con resultados conocidos a nivel local, provincial y nacional, lo que supone además un continuo proceso de crecimiento. Su centro de estudios acoge talleres de guitarra, solfeo, percusión cubana, danza, teatro, artes plásticas, técnica vocal y canto. Una gente muy educada, jóvenes la más jovencita tenía 15 años y el más mayor creo que 23 o por ahí. Todos son estos 15 chicos, o 16 contando la bailarina, son estudiantes, son profesores también de un proyecto que ahora te diré en qué consiste, y lo hacen todo voluntariosamente. Han recibido un premio del Sistema Nacional de Casas de Cultura de Cuba, al que pertenecen. Esto es una manera, estas casas de cultura en Cuba, por lo visto, ya según me han contado, son las que se encargan del desarrollo cultural y sobre todo artístico, donde en la casa reina la música, la poesía, la literatura, el arte, los recitados poéticos, y todo se hace dentro de este sistema nacional, que les apoya, aunque la municipalidad, es decir, la Lisa, este pueblo que hay de unos 140.000 habitantes, hablamos de un pueblo, de una ciudad, en Cuba pues hay muchísima gente, pues les apoya dándole los sitios para poder tocar, etcétera, aunque ahora están en un colegio, y allí por la tarde ensayan los sábados, todos los sábados. Todas las profesoras actúan gratis, hay niños de 4 años hasta mayores, y es una alegría ver una orquestita de chicos y chicas desde 4 años a 10 u 11 tocando el ukelele y cantando, pero muy rápidamente por el sistema que tiene de pedagogía. Yo, como músico también pedagogo, pues me he interesado mucho por todo esto, ¿no? Y me ha alegrado mucho. Este es un proyecto sociocultural integrado en el programa que lleva a cabo el Consejo Nacional de Casas de Cultura Cubano, quien convocará el próximo mes de octubre su Congreso Internacional Comunidad 2023.
sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Sabiendo que yo soy el hombre que tiene mi vida bien asegurada. Tras la celebración de la Virgen del Carmen regresaron a su país. Ahora les toca trasladar a sus familiares y amigos la experiencia vivida en nuestra tierra, recordando estos intensos días en los que han aprovechado cada segundo. Y muchos, excepto 3, la primera vez que se montaban en avión, y fíjate, y un vuelo pues intercontinental, ¿no? Ha sido para ellos increíble, de verdad, increíble. Tan increíble como que, bueno, pues lo único que querían ver era escaparates, no querían ni Museo de la Caña de Azúcar, ni Ron Montero, ni nada de nada. Es que yo los tenía todos preparados para ir. Para ellos ha sido una experiencia enorme, enorme y muy rica, porque han conocido España, no sabían dónde estaba España, así que fíjate, pues ellos son jóvenes, su mundo es la Lisa, no habían salido ni siquiera de allí. Este no digo pequeño pueblo, es un pueblo grande, diseminado, que tiene otras, pero de casi 140.000 personas y otros pues nada, ni de la isla. Ahí tabara tu tabara, yo no como la judía porque tiene 4 dientes. Un viaje que también ha dado para alguna que otra anécdota. Ha habido un chico con 17 años que ha hecho primero de magisterio musical, que era el trompeta. Pero la trompeta que tenía se le cayó a trozos, se le cayó a trozos de lo vieja que estaba. Así dice, mira Antonio, la trompeta, lo siento mucho. Madre mía, se lo dije a Rosa. Y se lo comenté por ahí a mi mujer y a algunos más de mi asociación. Una trompeta palillo. Y bueno, Rosa, yo pongo la mitad de lo que vale. Digo, no, mujer, tú ya has puesto bastante aquí. En fin, el caso es que entre Rosa y nuestra asociación, le hemos regalado. Y ese mismo día salió allí, digo, mira, creo que la primera canción que van a tocar es Granada, de Lara. Siempre era la primera canción cantada. Pero la trompeta, Alejandro, ¿dónde la tienes? Antonio, ya sabes. Digo, espérate, que creo que le llevé una trompeta con su estuche de piano Francis. Mira, se me abrazó llorando. Una trompeta plateada, llorando, a lágrima viva, que no me soltaba. Digo, chiquillo, espérate, que ya está. Esto para ti, para que estudies, sigas estudiando. Porque claro, dijo que él ya no podía estudiar más, que le costaba casi 200.000 pesos comprar y imposible, ¿no? Así que... Una visita que ha dejado huella y posiblemente esta experiencia la puedan repetir más adelante, como nos cuenta Antonio Peralta, quien le devolverá la visita en octubre para participar en el Congreso Internacional. Yo quiero para ir terminando, que vengan de nuevo, si no todos, pues un pequeño grupo, que también lo hay, pero de otra forma, quizás ya en plan más profesional y valiéndome de alguna empresa de espectáculos para que los programe y los lleve para arriba y para abajo, ¿no? El presidente de este sistema de Casas de Cultura de Cuba, señor Diango González Guerra, pues a través de la directora que vive en Palamós, pues me ha invitado a que intervenga en el 45 Congreso Internacional que se celebra en La Habana, a donde voy a hacer una ponencia o una especie de taller sobre la pedagogía musical. La que yo he hecho toda mi vida aquí en el Reina Fabiola. No voy a tirarme por los cerros de Úbeda, pero en fin, sé que es novedoso para ellos esta parte, la metodología Walsh, Justina Walsh, que fue la que lo inventó, y les va a gustar seguro. Y voy a hacer todo lo posible por ir, si Dios me da salud, en el mes de octubre.
bienvenido al Museo de Historia de Motril. Efectivamente, estamos en un edificio donde se hace un recorrido por la historia de esta ciudad, ¿vale? Estamos en una casa que tiene 300 años. Esta casa es conocida por la gente como la Casa de Garcés, porque pertenecía a la familia Garcés, que es a quien se la compró el ayuntamiento, pero como digo, una casa de 300 años. Esta casa tiene una particularidad, que es una casa muro. Esta casa perteneció a una muralla que durante 3 siglos protegió el núcleo central de la villa. Entonces, en ella hacemos un recorrido desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Y la primera estancia que tenemos cuando entramos al museo, pues este patio. En este patio se hace una recepción a la gente, a los que ven los visitantes, y se le hace una pequeña introducción sobre la historia de esta ciudad y aquellos pasajes más importantes de la historia. Y son recibidos también por 3 personajes más emblemáticos que podemos decir que han estado relacionados con la historia de Motril. En primer lugar, sale una señora, que es Seti Fátima Lahorra, una de las grandes personalidades femeninas del Al-Ándalus, la madre del rey Boabdil, el último rey de Granada. Ella estuvo vinculada a Motril, tuvo aquí muchas propiedades, entre ellas un castillo que estaba donde está el Cerro de la Virgen. Pasa que ese castillo en 1499 fue mandado destruir por los reyes católicos. Como digo, esta es Seti Fátima Lahorra. El segundo personaje es el cardenal Belluga, sin lugar a duda la principal figura que da la historia de Motril, y hay que decirlo también que los motrileños estamos en deuda con él. Lo tenemos reivindicado como un personaje nuestro, un hombre que jugó un papel capital en un momento muy importante de la historia de España, como fue la Guerra de Sucesión, aquella que enfrentó a Borbones y a Austria a principios del siglo XVIII. Pues en aquella guerra él le pilló en Murcia al obispo de Cartagena y apoyó a los Borbones. Es a pasar la historia como el obispo guerrero. Aquella guerra termina con el Tratado de Utrecht y el Tratado de Rastar, ganan los Borbones y de entonces están reinando los Borbones. Luego, si está reinando esa familia, representados en este caso, en la actualidad, por el rey Felipe VI, es porque hubo un motileño, el obispo de Cartagena, el obispo de Guerrero, que en aquella guerra le prestó una gran ayuda y que fue un comandante de los ejércitos. Este hombre pasó los últimos 20 años de su vida en Roma, fue cardenal, la mano derecha a todos los papas, un cardenal muy prestigioso y prueba del poder que llegó a tener, no sé si lo saben los motileños, es que estuvo a punto de ser papa. Por solamente 6 votos no fue elegido papa en 1740. Murió 3 años después, a la edad de 80 años, y está enterrado en una iglesia muy bonita que hay en el centro de Roma, una iglesia barroca. Si se entra a esa iglesia, delante del altar, ¿de acuerdo? En la nave central está, en el suelo, está su tumba y en ella aparece la lápida, donde aparece el epitafio que el Papa Benedicto XIV le dedicó a su muerte. Ahí se hicieron grandes honras fúnebres, como si fuera muerto un papa, y en España lo mismo. Como digo, un personaje que los moteños que tenemos que reivindicar, muy importante en su época, en la historia de España y en la historia de la Iglesia. Y finalmente va a salir Javier de Burgos, un personaje que ha pasado la historia porque fue el que dividió España en provincias. La división administrativa que actualmente tiene España en provincias y en diputaciones la hizo Javier de Burgos en 1833, cuando era secretario de Fomento y en España reinaba Isabel II. Bueno, pues la visita ya también, aquí en esta planta baja, se completa con 2 salas. Una más grande, que es la que llamamos la sala de exposiciones temporales, y tenemos después esta sala que es más pequeñita, es lo que se llama sala de territorio y tiempo, y aquí lo que hay unos vídeos de varios siglos de Motril, siglos XVI, XVII y XIX, donde a través de un joystick la gente puede entrar e interactuar y ver cómo era el plano de Motril en estos siglos, y ver cada edificio y las características de cada uno. Bueno, y ya una vez que dejamos esta planta, pues ya subimos a la primera planta y empezamos a ver lo que es el museo en sí, empezando por el primer eje temático. El museo está dividido en 10 ejes temáticos y empezamos por lo más antiguo. El primer eje temático está dedicado a lo que se llama aquí el poblamiento antiguo de la prehistoria a la romanización. Empezamos hablando de los primeros yacimientos arqueológicos que hay de época prehistórica, los más antiguos son del Neolítico, la comarca, del Paleolítico no hay ninguno. Y a partir de aquí ya, pues bueno, hablamos de las 2 grandes civilizaciones que dominan el Mediterráneo, que son los fenicios y los romanos. Y vamos a ver muchas piezas, muchas ánforas de aquellos barcos fenicios romanos que circundaban, pues bueno, el litoral mediterráneo. Muchos se hundieron y hoy son unos pecios que están en el fondo del mar, donde están apareciendo muchas de estas ánforas, de acuerdo, de estos pueblos que se dedicaban sobre todo a comerciar con el vino, con el pescado salazón y con el aceite. Ojo, Motril todavía no existe, ¿vale? Motril veremos que surge a partir del siguiente eje temático, que es cuando llegan aquí los musulmanes, los árabes, sobre el siglo X. Unos ejemplos de este tipo de cerámica, de esta ánfora, de estos recipientes que eran tan importantes para fenicios y romanos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de Drexel, que es la que utilizan todos los arqueólogos para catalogar las distintas piezas, y aquí tenemos en vivo algunos ejemplos de este tipo de ánforas que se han encontrado aquí por la comarca. Como regla general,
para saber para qué servía cada alguna. Podemos decir que las grandes, como estas, de boca ancha, se utilizaban para el pescado en salazón, las más pequeñas se utilizaban para el vino y las anchotas, tipo tinaja, se utilizaban para el aceite. Así que esto es los testimonios que nos quedan de los fenicios y los romanos en su paso, en su trasiego comercial a través del Mediterráneo. Pues entramos en el segundo eje temático, te lleva por título de Batarna a Mutrayir. Que sepan que Batarna era como se llamaba Torrenueva en época musulmana y Mutrayir era como le llamaban también musulmanes a Motril. Entonces aquí es cuando comienza Motril, ¿vale? Como he dicho, Motril surge sobre el año 1000 y el origen de esta ciudad está ligado a un cultivo. ¿Qué cultivo es? La caña de azúcar. Caña de azúcar que la traen los árabes, una planta de origen subtropical que ellos la traen de la zona de Asia, de la India, de Nueva Guinea, de Indochina, y gracias a las condiciones bioclimáticas que tenemos aquí, pues arraigó y fundaron una arquería, ¿de acuerdo? Ese es el origen de Motril. Y esta planta se pudo cultivar gracias también a una obra de ingeniería que hacen los árabes. ¿Qué obra de ingeniería es? La acequia. Las acequias que hoy regan las vegas de Motril y Salobreña, esta obra la hicieron ellos. Ellos trajeron el agua del río Guadalfeo, de la zona de la Sur de Vélez, y pudo venir hasta las vegas de Motril y Salobreña y empezar a cultivar la caña de azúcar. Entonces aquí llegaban los genoveses, que eran los que controlaban el comercio en la Edad Media de Europa, le compraban a los nazaríes el azúcar y entonces Motril se convierte en nuestro siglo en la despensa que suministra de azúcar a toda Europa. Y ahí a continuación tenemos ya un vídeo donde se ve cómo era este Motril nazarí. Un Motril nazarí que tiene sus mezquitas, que tiene su aduana donde se producía el azúcar, que tenía también la figura del Cadí, es decir, un pueblo, podríamos decir, típicamente musulmán, como hoy puede haber en el norte de África, por ejemplo, en Marruecos. Este tercer eje temático hace referencia a lo que aquí llamamos la difícil convivencia, es decir, las relaciones que hay ya entre los cristianos y entre los árabes, los musulmanes que vienen aquí, cuando a partir de 1500, por las capitulaciones, los reyes católicos, instigados por el cardenal Cisneros, obliga a convertirse al cristianismo y a pasar a ser lo que eran ya los moriscos. Una población que fue mayoritariamente aquí en la comarca y en Motril hasta mediados del siglo XVI, hasta que se rebelan en la Alpujarra en torno a Ben Omeya, y ya lo que hace en 1571 es que Felipe II los expulsa. Entonces este eje temático está referido o hace referencia a las relaciones con los moriscos, entre los cristianos auténticos, los cristianos viejos, con los cristianos nuevos, lo que eran los moriscos. Y aquí tenemos un vídeo donde sale una señora, una morisca, que cuenta cómo vivieron aquellos años de expulsión, aquellos años en los que fueron arrebatados muchas de sus propiedades por parte de los cristianos. Hasta que un día, allá por el año 1500, mi padre nos reunió a todos en el patio de la casa para anunciarnos grandes cambios. Bueno, entramos en el cuarto eje temático de esta primera planta, que es lo que se llama la defensa de Motril. ¿De acuerdo? Motril, no solamente Motril, sino todo el litoral mediterráneo van a tener un gran problema a partir de que estas tierras son conquistadas por los cristianos ya, el reino de Granada. ¿Qué problema es? El ataque de los piratas que vienen sobre todo del norte de África, los bereberes. Porque tenemos que pensar de que a partir de que el último bastión de la ocupación musulmana en la península, el reino de Granada es conquistado por los reyes católicos, ya la frontera entre el Islam y el cristianismo estaba en el mar Mediterráneo. Los árabes estaban ahí en el norte de África, que habían llegado en toda su expansión por el Mediterráneo, y en la península estaban los cristianos. Entonces las fustas, los barcos piratas, cuando salían del norte, del litoral africano, ¿qué es lo que se encontraban? Pues principalmente la ciudad del litoral mediterráneo. Andaluz, pues Cádiz, Málaga, Almuñécar, Motril. Entonces aquí venían bastante. Entonces, para hacer frente a aquellos ataques, hubo que construir unas defensas. Aquellas ciudades, como digo, que eran de los bereberes, venían de Berbería. Entonces se construye a nivel de costa una serie de edificaciones que hoy en día muchas permanecen en pie, que lo conforman sobre todo lo que son las torres vigías o torres atalayas, ¿de acuerdo? Y a su vez en Motril construimos dos defensas. Se construye una muralla, ¿de acuerdo?, que la manda a construir Carlos V, se inicia su construcción a partir de 1528. Esta muralla se tiró a finales del siglo XVIII, no queda nada, y protegía el núcleo central de la ciudad, ¿vale? Y además de esta muralla se construye una iglesia fortaleza, una iglesia castillo, que es la iglesia mayor. La iglesia mayor, que es el edificio más antiguo de Motril, ¿de acuerdo? Se inauguró en 1514 y tiene un carácter de fortaleza. Si van a Almería, la catedral de Almería es lo mismo. Son iglesias fortalezas. Eran espacios que servían para los actos de los litúrgicos de los cristianos y era un lugar, cuando los piratas llegaban a la ciudad, ahí donde se encerraban. Entonces, estos forman parte, estos dos edificios, de lo que era la defensa de la ciudad.
Aquí estamos viendo esta muralla que tenía unas puertas para entrar, tenía dos postigos, el postigo de Bea, que estaba ahí justo al lado de la calle Catalanes, ¿de acuerdo? El postigo del Oro o del Moro, que estaba cerca del mercado, y después dos puertas grandes, que era la puerta de Castel de Ferro, que daba de la calle Zapatero a lo que es la Plaza de los Jardinillos, y la puerta de Granada, que estaba justo detrás de donde está la iglesia mayor. Luego esta es la defensa de la costa, porque este Motril, ¿de acuerdo? Siempre hemos tenido un gran problema a lo largo de nuestra historia. Los problemas siempre venían por el mar. ¿Por qué? Porque como por el norte estamos rodeados de sierras, pues era difícil la penetración de los enemigos de entrar a estas tierras, pero en cambio por el mar siempre tenían los problemas. Y estos problemas venían incluso de época musulmana. Algunas de estas piezas, algunas de estas torres, como por ejemplo la torre de la Rijana, que tenemos, pues bueno, esta parece que era incluso de época musulmana. Y el sistema defensivo a nivel de costa aparece recogido en un reglamento que dicta Carlos III en el siglo XVIII, el reglamento que tenemos ahí, original, lo conservamos aquí en el archivo municipal, y en este reglamento, pues bueno, establece cómo tenía que ser cada uno de estos edificios y la dotación de personas que había en cada uno de ellos. Y dentro de los documentos así curiosos de esta época que se conservan también en el archivo, ahí tenemos una hoja que relata cómo en el siglo XVIII llegó un barco a la playa de Carchuna, y al acercarse, pues bueno, este barco traía bandera española, entonces no suponía ningún problema. Entonces dicen que el barco se fue acercando, pero cuando ya estaba próximo a la orilla, arrió la bandera española e izó la bandera pirata. Entonces dice que empezó a tirar cañonazos contra el castillo de Carchuna y la torre inclinada, que saben que está un poquillo más allá, lo que llamamos el Farillo. Pero cuenta ese documento que afortunadamente ese día pegaba mucho el levante, y la gente de Motril saben que cuando el levante pega en Carchuna, pega bien. Entonces, gracias al levante, se fue llevando al barco, y el barco pirata no consiguió impactar ni en el castillo de Carchuna, ni en la torre inclinada, lo que conocemos popularmente como Farillo. Eso se recoge en este documento que tenemos en el archivo municipal. Entramos en el siglo XVII, sin ninguna duda. Yo creo que es el siglo más importante en la historia de Motril, es cuando Motril se convierte en lo que hoy es la segunda ciudad más importante de la provincia, después de la capital. Y es porque en este siglo Motril despega económicamente. ¿Y debido a qué? Pues de nuevo a la actividad cañera azucarera. Es la época de los ingenios como el que tenemos en la Casa de la Parma, que les invito a que vayan a visitarlo porque es muy interesante. Entonces, esta actividad cañera azucarera, pues bueno, genera una gran riqueza económica en Motril. Entonces, en Motril aumenta el plano urbano, aparecen nuevos barrios, es decir, Motril crece, se enriquece, aparece una burguesía que se construye casas señoriales, palacetes muy bonitos, y como digo, este es el siglo más importante en la historia de Motril. Y además, en este siglo se nos concede el título de ciudad. A partir de 1657, un rey, Felipe IV, rompe la relación que teníamos y la dependencia que teníamos de Granada, y a partir del 3 de junio de 1657 Motril es una ciudad independiente, con su corregiduría, con su justicia, es decir, somos independientes, tenemos una jurisdicción propia. Y bueno, pues este es el siglo como digo, es cuando Motril era azúcar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las formas, los porrones, que esto, como digo, les invito a que visiten el Museo Provincial del Azúcar, porque aquí lo van a poder ver mucho mejor, ¿de acuerdo? Una actividad que los cristianos aprendieron de los árabes. Los musulmanes lo hacían en unos edificios que le llamaban aduanas y los cristianos le llamaban ingenio. Entonces, estamos en este siglo XVII, y en este siglo XVII también se escribe el primer libro de historia de Motril, que lo escribe también Tomás de Aquino y Mercado, ¿de acuerdo? Que se llama Historia de las Antigüedades y Excelencia de la Villa de Motril, Antigua Sexi, ¿de acuerdo? Y Motril se transforma, crece y se enriquece con casas señoriales y grandes obras religiosas. Del siglo XVII son la Casa e Ingenio de La Palma, la de Casa Garcés, hoy transformada en museo, la Casa de la Inquisición, el Palacio de los Marqueses de Valera, la Casa de Contreras, la Casa Garballo, la Casa de Comedias y el Palacio Fernández de Córdoba, la mayoría tristemente desaparecidos. Y este siglo, que hemos dicho de gran expansión económica gracias a la actividad cañera azucarera y a la producción de azúcar que se generan los ingenios que hay en la comarca, termina en sus últimos lustros con lo que aquí llamamos los años oscuros. Y es que en los últimos años de este siglo XVII
sobre Motril se suceden una serie de calamidades naturales, como por ejemplo se producen heladas que hace que se pierda la caña de azúcar y en consecuencia se produce hambruna aquí en la ciudad. Hay años en que se producen una serie de terremotos y todo termina con la peor epidemia de peste que ha tenido Motril a lo largo de su historia, que es la que se produce en 1679. Esta epidemia de peste tiene una cierta analogía, siempre salvando las distancias, con la epidemia que tenemos en estos tiempos de COVID, y que epidemia de peste de 1679 que se conoce muy bien gracias a un libro que en aquellos días, tras finalizar la epidemia, escribe García Niño de la Puente y Guevara. En este libro se recoge con toda crudeza, pues bueno, pasajes de la peste, de las calamidades que la población de Motril sufrió a lo largo de estos meses, concretamente del mes de abril al mes de agosto. Este libro yo aconsejo a la gente de Motril que esté interesado en conocerla, que lo lea, lo pueden encontrar en la biblioteca, y que nos refleja la crudeza de, como digo, de la peor epidemia de peste que ha tenido Motril a lo largo de su historia y en la cual se perdieron 7.000 vidas. Bueno, el siglo XVIII es el siglo del algodón. En Motril se empieza a cultivar el algodón, porque la caña de azúcar hay unos años en que degenera y entonces, como digo, se empieza a producir algodón. Aquí llegan los catalanes, que son los que empiezan a comerciar con esta planta, ¿de acuerdo? Estos comerciantes establecen, pues bueno, todo lo que son las tiendas en lo que hoy le llamamos la calle Catalanes, de ahí viene su nombre, porque se situaron ellos en este siglo todos sus comercios, ¿de acuerdo? Este es el siglo de la Ilustración, el máximo representante es Carlos III, el alcalde de Madrid. Personajes de este siglo, pues tenemos al cardenal Belluga, que lo hemos visto ahí abajo, y María Antonia Fernández la Caramba. María Antonia Fernández la Caramba, en la corte fue la gran artista de mediados del siglo XVIII. Como digo, una mujer que creó escuelas, una mujer muy pícara, ¿de acuerdo? Y que cada vez que actuaba llenaba los teatros, ¿de acuerdo? Esta mujer murió muy joven, ¿de acuerdo? Murió con unos 38 años y, como digo, fue la gran artista de mediados del siglo XVIII en la corte madrileña. Y tenemos también aquí un cuadro, que este cuadro es lo que representa la presencia de los franceses durante la ocupación que hicieron de España en el siglo XIX. En concreto, los franceses estuvieron aquí en Motril 2 años, de 1810 a 1812, y este cuadro lo que representa es la captura de la mujer y la hija de Juan Fernández Cañas. Juan Fernández Cañas era el alcalde de Otíbar, conocido como el Tío Caridad, y entonces se enfrentaba a través de una guerra de guerrilla que hacía en la zona de la Alpujarra. Entonces cogieron prisioneras a la mujer y a la hija y las trajeron aquí al ayuntamiento de Motril, que es donde tienen su cuartel general, y entonces le chantajearon diciendo que o se entregaba o mataban a su mujer y a su hija. Al final a la mujer y la hija no la mataron, la tuvieron presa unos meses, años nada, y al final las pusieron en libertad. Pero esto cuadro lo que representa es la presencia de las tropas napoleónicas también aquí en Motril durante 2 años. Como digo, el cuartel general lo tuvieron en el ayuntamiento de Motril, tenían una cárcel para mujeres, la cárcel para mujeres estaba en el actual convento de las Nazarenas, y tenían una cárcel para hombres, la cárcel para hombres estaba en la Casa de la Parma. Estamos ya en el siglo XIX, de nuevo el azúcar, la caña, vuelve a aparecer con la era industrial y con la invención de la máquina de vapor, y de nuevo aparecen los complejos fabriles, de los cuales todavía quedan algunos, chimeneas, y algunos que están prácticamente íntegros. Es decir, el azúcar vuelve de nuevo a Motril, aparece una clase burguesa que controla la vida económica, social y política de aquellos tiempos, y todo, como digo, gracias de nuevo al azúcar. 1845 marca un hito en la historia de la costa granadina. Ramón de la Sagra había traído de Cuba una nueva tecnología para la producción de azúcar. La Peninsular, primera fábrica a vapor moderna de España, comienza a producir azúcar en Almuñécar. Desde 1859 y hasta final de siglo, se instalan en el delta del Guadalfeo hasta 12 azucareras. Personajes de este siglo XIX, pues aquí tenemos a Javier de Burgos, que lo hemos visto abajo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a don Emilio Díaz Moreu, también, un almirante de marina. Tenemos también a María del Carmen Hernández y Espinosa, esta señora la duquesa de Santoña. La gente de Motril la llamaba
la señora Mariquita. Esta mujer se dedicó su vida a hacer obras en favor de los pobres, era muy querida aquí en Motril. Esta mujer fue la que instituyó la Lotería del Niño, la que ahí el Reyes, en enero, ella fue la que la instituyó para recaudar fondos para un hospital de niños pobres. Ella la que fundó el balneario de Lanjarón también. Como digo, esta mujer vivía en Madrid, en un palacio, en el Palacio Goyeneche, un palacio riquísimo, muy lujo, el más lujoso que había, porque ella contrajo matrimonio ya siendo mayor con el marqués de Manzanido. ¿De acuerdo? Como digo, esta mujer, María del Carmen Nández y Espinosa, conocida como la duquesa de Santoña. Y dentro de este siglo XIX tenemos que recoger un acontecimiento muy importante para la historia de Motril, y fue nuestra independencia. Motril se constituyó una república independiente en 1873. En 1873 hay en España un movimiento cantonal auspiciado sobre todo por Cartagena, ¿de acuerdo? Y en aquellas ciudades donde los republicanos tenían mayoría, se independizan porque no le dan participación a la hora en las Cortes a la hora de elaborar una nueva Constitución. Entonces estos republicanos aquí en Motril se levantan, ¿de acuerdo? Y proclaman el 22 de julio de 1873 proclaman nuestra república. Duramos 3 días, llegamos hasta el día 25 de julio, pero bueno, a los 3 días llegaron noticias de que el gobierno y el parlamento seguían funcionando en Madrid y combinaron, le dijeron a esta gente, a los que habían tomado poder proclamando la república, que devolviesen el poder de nuevo a la autoridad anterior, al ayuntamiento anterior, y si no lo hacían, pues mandarían a alguien para abajo para que les convenciese, entre comillas. Pues imagínense, eran soldados. No hizo falta, devolvieron de nuevo el poder al ayuntamiento anterior, pero que sepamos que Motril, dentro de muchas ciudades que hubo en España, del 22 al 25 de julio de 1873 se proclamó como una república independiente. El octavo eje temático se llama de la crisis social del azúcar y la guerra civil. Bueno, esto es ya a finales del siglo XIX y principios del XX, hay unas crisis, ¿de acuerdo?, producidas porque a los labradores que cultivaban la caña les pagaban unos precios muy bajos, ¿de acuerdo? Las fábricas, las industrias se ponían de acuerdo y cada vez le pagaban menos. Entonces ahí ya empiezan a surgir los primeros movimientos sindicalistas, aparecen las huelgas y tal. De este siglo aquí tenemos, por ejemplo, la primera fábrica de azúcar que hubo en Motril, que es Nuestra Señora de la Cabeza, pertenecía a los Larios. Esta es la que actualmente es la Arcolera, que tenemos al lado de las esplanadas, ¿vale? Y tenemos también de este siglo, de principios del 20, tenemos algunas piezas de gente de Motril que la ha donado, algunas piezas muy curiosas que las podemos ver en las vitrinas, como por ejemplo ahí podemos ver un molinillo de café, podemos ver también un tostador de café, una prensa, es decir, piezas que también podrán verlas en muchas de las vitrinas y en muchos de los espacios que decoran o que instruyen y iluminan lo que es este edificio. Y entre las piezas, una que tenemos muy curiosa es esta máquina registradora. Esta máquina registradora nos la ha dado la familia de Carrasco y pertenecía a la antigua tienda de confecciones que teníamos aquí en la tienda de Carrasco, justo donde hoy está la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos. Entonces esto es lo que había antes, más muy curioso, porque se puede ver que aparece en un lateral hasta el nombre de los trabajadores. Se ve que cada trabajador, cuando iba a cobrar, pues tenía que marcar con una tecla para saber quién es el que cobraba, ¿de acuerdo? Después marcaban, era la época de las pesetas, le daban a la manivela y se abría. Y aquí tenemos alguna serie de fotografías de principios del siglo XX, o por ejemplo tenemos las esplanadas, como eran, ¿de acuerdo? Las plazas de toros desmontables, que se levantaban al final de la calle Nueva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, una procesión de la Virgen de la Cabeza en 1901, una actriz motrileña, Estrella Bermúdez de Castro, ¿de acuerdo? El Teatro Calderón, donde se hacían muchas fiestas de carnavales o de Navidad, y aquí abajo tenemos programas, pasquines, pues bueno, de los lugares de ocio que existían en esta época. Principalmente era el Teatro Calderón de la Barca o era el Coliseo Viña. Y ahí tenemos programas, ¿de acuerdo? Pasquines. Aquí tenemos una carta que escribe don José García Herrera, el dueño de esta casa, hablando, algo que hoy en día todavía estamos esperando, y es que era la construcción de que iba a llegar el ferrocarril a Motril y que aquello supondría el despegue. Bueno, ya en aquella época ya se hablaba de las bondades de que este medio de transporte llegara a la ciudad, y entonces se recoge en esa carta que escribe don José García Herrera. Este es el penúltimo eje temático y está dedicado, pues bueno, a la Guerra Civil Española, sin lugar a la duda de las épocas más trágicas de la historia de este país,
Y en ella, pues bueno, se recogen piezas de ambos bandos, de los nacionales y de los republicanos. Aquí está, por ejemplo, una foto de don José Garcés Herrera, este hombre era el dueño de esta casa, que era un cronista motrileño, era un hombre muy erudito, era farmacéutico, era periodista, era abogado, era químico, y que relató muy bien, por ejemplo, cuando el 21 de enero de 1938 estalló el polvorín en la Capilla de los Dolores, y aquí se ve una fotografía de cómo quedó la iglesia mayor, ¿de acuerdo? Todo lo que era la fachada que daba a lo que era la Plaza de España, una fachada muy bonita, que era de piedra gris, quedó totalmente deconstruida, y ya con el paso de los años se reconstruyó, que es la que hay en la actualidad. Aquí tenemos también una foto de Narciso González Cervera, que fue el alcalde de Motril durante los 7 primeros meses de la guerra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues bandos, edictos, pues de ambos ejércitos, de los republicanos y de los nacionales. Era una cueva que había en un barranco aquí, el barranco de las monjas. Todas las mañanas mi madre me llevaba a la cueva, al rato me llevaba algún desayuno, si es que de lo poco que había, y yo me acuerdo que pasaba casi todos los días en la cueva. Y ya llegamos a lo más contemporáneo, a lo más reciente. Estamos en el siglo XX y aquí tenemos una vitrina muy curiosa con objetos de la segunda mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, pues bueno, la caja del Colacao que había antes, las cámaras fotográficas que había antes, las Kodak. Tenemos tocadiscos de aquella época, ¿vale? Las radios, tenemos las máquinas de escribir que había antiguamente, aquí tenemos una batidora, las famosas Turmi, ¿de acuerdo? Tenemos las libretas que se utilizaban en las escuelas, estos vasitos que están viendo ahí, que nos lo ha donado don Manuel Ayudarte Manzano, lo utilizaba su padre, que era maestro, para enseñar en la escuela a los niños las medidas de capacidad. Como digo, son piezas mucho más recientes que seguramente a muchos pues nos recordarán y nos evocan tiempos pasados, pero que todavía permanecen en nuestra memoria. Ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo de un anafre, ¿de acuerdo? En este caso es un anafre pequeñito. La gente os recordará que lo había más grandes, donde la gente cocinaba, y parece que estos pequeñitos, estos anafres pequeñitos, los utilizaban los jornaleros que iban al campo y para calentarse la comida, pues los utilizaban. También tenemos el carburo de la mina del Cerro del Toro. Como digo, son piezas ya más recientes y que aún ya están en nuestra memoria. Y aquí tenemos fotos de Motril desde los años 50 a los años 80, ¿de acuerdo? Se puede ver cómo era el Motril de antes, la Rambla Capuchinos, cómo eran las esplanadas, es decir, un Motril totalmente diferente al que tenemos en la actualidad. Afortunadamente hemos progresado y hemos progresado para mejorar, entonces podemos ver la diferencia entre el Motril de los años 50, que lo podemos ver por aquí, y el Motril actual de los años 80, un Motril enfocado ya su economía a los cultivos subtropicales, orientado también a los cultivos bajo plástico, las cooperativas, el Motril de la construcción de las instalaciones deportivas, es decir, el Motril que progresa. Hemos pasado, pues bueno, de los primeros pobladores que hubo en esta comarca, que vivían en cuevas, lo que se llamaba la cultura de las cuevas, al Motril actual, al Motril moderno. Y esta estructura que estamos viendo ahora aquí, en esta segunda planta, esta galería de arcos, esto es lo que identifica la arquitectura señorial motrileña. Esta estructura de arcos, esta galería, estaba escondida bajo el paramento de la fachada y cuando se hizo la rehabilitación se sacó. Esto es lo típico de las casas señoriales motrileñas. Si ven casas aquí de Motril antiguos, como por ejemplo la Casa Condesa Torre Isabel, o donde está el edificio el Hernández Quero, ¿de acuerdo? Siempre aparecen en una segunda planta una galería de arcos, ¿de acuerdo? Unas con ventanas más grandes, más pequeñas, unas cerradas, unas abiertas, unas cubiertas con celosías. Parece que la razón de ser de estos arcos es porque esta segunda planta, durante algunos siglos, por ejemplo el siglo XVIII, se cultivaba y se producía algodón y seda. Y entonces esta segunda planta se utilizaba como secadero. Entonces tiene que estar muy bien ventilada para secar estos productos. Entonces, como digo, esto es lo que identifica a la arquitectura señorial motrileña. Cuando vean casas, aunque sean fotografías antiguas de Motril, fíjense como en la segunda planta siempre aparece una galería de vanos, de ventanas o de huecos pequeñitos, ¿vale? En este museo podrán hacer un recorrido
por toda esta historia de Motril, una historia muy importante que tiene 1000 años de historia y que los motrileños tenemos que reivindicar y que tenemos que dar a conocer.